Ayer tuvimos un día impresionante con las mujeres. ¿Cuántas mujeres estuvieron aquí ayer? Estuvo padrísimo, gracias a Dios. Estuvimos sirviéndole a Dios. Quiero agradecerles a cada una de las mujeres que estuvo sirviendo. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús por cada servidor y cada servidora en esta casa? Gracias, chicos de la alabanza, gracias a todos los que nos apoyan en el servicio, en que esto se haga una realidad. Porque finalmente somos un cuerpo en Cristo, amén. Y como cuerpo dice la palabra que nos ayudamos los unos a los otros, que funcionamos como cuerpo juntos, amén. Entonces la verdad es que siempre es bueno poder servirle a Dios. Como te decía ayer, fue un tiempo muy especial. Desde que salimos de la casa dije, hoy me toca servir, y la verdad es que lo disfruté, de verdad disfruté venir, servir, preparar, servirle a las mujeres, que estuvieran bien atendidas, bien consentidas por Dios, y la verdad fue un tiempo muy, muy especial, gracias a Dios. Así es que necesitamos verdaderamente darnos cuenta que es una bendición poderle servir a Dios, es un regalo de Dios poder estar activos con Él, ¿verdad? Haciendo algo por alguien más. Esa creo que es la principal parte que podríamos decir a lo que se refiere el servicio, cuando hacemos algo por alguien más, cuando bendecimos a alguien, cuando alguien, ¿verdad?, es bendecido por lo que hacemos. Eso es padrísimo, ¿no? Creo que no hay algo más reconfortante. De hecho, Jesús dijo, más bienaventurado es dar, ¿verdad? Más bienaventurado es servir. Es padrísimo cuando somos jóvenes, niños, y nos toca que nos sirvan, que nos atiendan, que nos bendigan, pero llega un momento, y más por lo regular cuando ya estamos en la edad de novios o de casados, cuando empezamos a servir, a dar, y más cuando están los hijos, ¿verdad? Ahí hay que estarles atendiendo, sirviendo, y hay un cambio. A veces ni nos damos cuenta, pero realmente nos da vida. Es algo especial que nosotros podamos dar. Pero bueno, la semana anterior hablamos un poco acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron aquí la anterior semana? Estuvimos hablando acerca del bautismo, estuvimos hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Platicábamos un poco, porque hace poco tuvimos bautizos. Y bueno, cuando somos bautizados, como dice la palabra, cuando Juan bautizaba, él bautizaba en agua a las personas. Pero dice que Juan mismo dijo, yo los bautizo, a la verdad yo los bautizo agua, pero dice, pero viene uno detrás de mí que es mayor que yo. Dice, el cual no soy digno ni tan siquiera de abrocharle las agujetas. Dice, él, hablando de Jesús, dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego de Dios, amén. Entonces, hablando de que así como somos bautizados en el agua, así como somos sumergidos en el bautismo en el agua, de la misma forma tú y yo somos sumergidos, pero ahora el elemento es diferente, porque ahora el elemento donde somos sumergidos es el Espíritu Santo. Imagínate qué impresionante es el bautismo, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos sumergidos en Él. Somos sumergidos en su presencia, y la verdad es una de las experiencias más impresionantes en la vida de un cristiano, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo. Definitivamente la vida de una persona que es bautizada en el Espíritu Santo nunca vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser igual. Esa persona, ¿verdad?, es transformada definitivamente, es llevada a otro nivel de su vida. La palabra dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, dice, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el poder. Somos bautizados en la autoridad, somos bautizados bajo la bendición de Dios. Pues la verdad es que es impresionante. Y bueno, la semana pasada tuvimos un tiempo de oración, tuvimos un tiempo donde la presencia de Dios estuvo bautizando nuestra vida.
Esto es algo importante, y es que el Espíritu Santo nos bautiza como cuerpo. Y a veces esperamos que haya una sensación física. No siempre es así. Y no debes de desanimarte ni sentirte mal si no tienes una experiencia físicamente, ¿verdad? Si no sentiste que los pelos se te pusieron de punta. ¿Cuántos han sentido en algún momento así? Que sientes que todo se te enchina, que te sientes todo abrazado. No siempre tiene que ser así, pero sin embargo, ¿quiere decir que Dios está ahí o quiere decir que Dios no está ahí? ¿Qué quiere decir? Dios está ahí. No importa que lo sienta o que no lo sienta. Cuando oramos al Espíritu Santo para que Él nos bautice, cuando oramos, cuando ponemos las manos sobre una persona para que sea bautizada por el Espíritu Santo te bautiza. Lo sientas o no lo sientas. Pero definitivamente en tu vida empieza a haber cambios y transformaciones. Empieza a haber en tu vida algo diferente, algo sobrenatural. Di conmigo, sobrenatural. Dice la palabra en el libro de Corintios que lo que recibimos son capacidades. Recibimos dones espirituales. Habla acerca del don de la sanidad, don de milagros, don de diferentes dones. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, dice que Él ministra dones. La palabra nos habla como en el libro de los Hechos platicábamos cómo, ¿se acuerdan? Hablábamos acerca de Cornelio, que dice que Dios le habló, Dios le envió un ángel y le dijo: ve y envía por un hombre que se llama Pedro, que está en tal dirección y en tal casa. Dice, y cuando él venga, él te hablará. Así es que Pedro llega a ese lugar con la familia de Cornelio y les empieza a anunciar el evangelio, les empieza a anunciar las buenas noticias. Terminamos la semana anterior hablando de cómo les dice sus pecados, hablándoles acerca del perdón de los pecados. Y dice que Él les estaba hablando las buenas noticias acerca del perdón de los pecados, acerca de la salvación, y dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en ese lugar. Fue un momento impresionante. Pero dice que los judíos que venían con Pedro, ¿verdad? Venían acompañando a Pedro, venían con él para ir y ver para apoyar en el servicio, en el ministerio. Y dice la palabra que ellos estaban impactados, ellos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque dice que ellos nunca no entendían que la salvación era también para los gentiles. Y sucedió algo muy similar a lo que pasó cuando el Pentecostés vino sobre los apóstoles y sobre los que estaban en ese lugar orando, sobre los 120 que estaban orando. Dice que el Espíritu Santo vino y dice que empezaron a hablar en lenguas. Y la gente estaba, dice literal, estaba atónita, estaba sorprendida. Una señal que ocurrió en ese momento, o algo que a la gente le fue una señal, fue que la gente estaba orando en lenguas. Y lo que les asombró a los judíos es que ni tan siquiera les pusieron las manos, ni tan siquiera habían orado por el derramamiento del Espíritu Santo. Solo Pedro estaba hablando acerca del evangelio, y lo que ya estaba sucediendo es que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre la vida de esa persona. Amén. De esas personas que estaban en ese lugar. ¿Y sabes qué sucedió? Dice que empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en diferentes lenguas, de tal manera que los judíos que acompañaron a Pedro quedaron sorprendidos que también sobre ellos viniera el Espíritu Santo. ¿Cuántos oran aquí en lenguas? Levanta tu mano y manténla ahí levantada. Hay algunos que aún no oran en lenguas, unos pocos, porque varios, gracias a Dios, oran en lenguas. Gracias por levantar su mano. Entonces dice la palabra que sucedió que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. La verdad es que gracias a Dios
es uno de los dones que la palabra nos habla ahí en el libro de Corintios, que nos habla acerca de las lenguas, y en lo personal ha sido de mucha bendición. ¿Por qué? Porque es una forma en donde dice la palabra que el que ora en lenguas ora a Dios o habla con Dios, aunque los demás no lo entienden. Es más, quien ora en lenguas, dice la palabra, que él ora en lenguas, pero su entendimiento se queda sin fruto. O sea, ¿qué quiere decir? Ni él mismo lo entiende. Pero por el Espíritu, di conmigo, por el Espíritu, habla misterios. O sea, la oración en lenguas es un regalo. Di conmigo, es un regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que a través de las lenguas yo oro misterios. Hay una cita que todos conocemos en donde Dios dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He descubierto y me he descubierto muchas veces cuando estoy orando en lenguas, estoy teniendo un tiempo de oración en lenguas, ¿verdad? Dice la palabra que estamos orando misterios, en donde Dios nos ha revelado, en donde Dios nos ha podido mostrar cómo hay cosas que Él nos revela y nos muestra cuando hemos tenido un tiempo de oración en el Espíritu, cuando hemos tenido un tiempo de oración en lenguas. Definitivamente es un tema que hay mucha diferencia. Hay muchas personas que, por ejemplo, no han orado en lenguas, y lo digo porque de repente dices, no, pues tiene que ser una obligación que ores en lenguas. No es una obligación, pero sí es una bendición. Sí es algo. De hecho, el apóstol Pablo dice que lo procures, que procures los mejores dones. Yo diría que este es uno de los regalos, uno de los mejores regalos que el Espíritu Santo le da a una persona cristiana. No es una obligación. Apenas estaba escuchando a un pastor que él decía que él no ora en lenguas, ¿verdad? Pero sin embargo tú te das cuenta que hay un fruto de parte de Dios impresionante. Pero también hay muchos otros pastores que sí lo hacen y también han tenido una bendición especial. ¿A qué voy con esto? Que no es una obligación, no es a fuerza. Pero yo sí quiero animarte, ¿verdad?, a que tú puedas pedirle al Espíritu Santo que te bautice y que te dé ese don de lenguas, que te permita orar en lenguas. Es una oración, como te decía, en donde tú y yo podemos orar misterios. Y de hecho quiero compartirte un poco más acerca de los beneficios de orar en lenguas. Quiero compartirte un poco acerca de esto para que tú puedas ver y puedas anhelarlo. Dile al que está junto a ti: puedes anhelar este don en tu vida. La palabra dice que dentro de la iglesia se puede orar en lenguas. Dentro de la iglesia se puede, que cuando ya somos creyentes está bien que oremos en lenguas. Dice que lo hagamos en orden. Dice que los profetas están bajo los profetas, que debe de hacerse de una manera ordenada. Es mejor, dice el apóstol Pablo, es mejor que cuando entra un incrédulo, alguien que es nuevo, mejor, en vez de que oiga que estamos orando en lenguas, mejor esa persona escuche una palabra que pueda entender y que sea de bendición para su vida. Eso es importante. Hay momentos donde podemos orar en lenguas. Ahorita, gracias a Dios, hay pura gente que ya llevamos tiempo, no somos nuevos. Somos gente que ya tenemos tiempo conociendo a Dios. Entonces tenemos la oportunidad de que podemos tener la intimidad para poder orar en lenguas. Y que nadie te va a criticar y que nadie te va a juzgar. De repente hay personas que empiezan a orar en lenguas y empiezan a hacerle como pajaritos. Pío, 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 o pi, 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 o diferentes lenguas que tú dices, no manches, ¿cómo puede ser? ¿No? La verdad es que a veces te da risa, honestamente, ¿no? O hay unos que son muy guerreros y empiezan, Rambo, Rambo, saca la bazuca, ¿no? O sea, hay diferentes. De hecho el apóstol Pablo dice, yo hablo en diferentes géneros de lenguas más que todos ustedes.
O sea, quiere decir que Pablo desarrolló una vida de oración en lenguas mayor que todos los demás. Se puede, dile al que está a tu lado, si se puede. Se puede desarrollar una vida de oración en las lenguas, de oración en el Espíritu. Entonces ahorita voy a orar unos momentos y te vas a dar cuenta. No lo van a entender, ni yo tampoco lo entiendo, pero algo sucede, algo ocurre, estoy platicando con Dios. Umarraba kama shanda riba kama lava sondo riba hama sondo raba kama sanda ruma lava shandara. ¿Cuántos entendieron? Pero como somos una familia, cuando estamos en la casa, ¿verdad? Esto no es algo que deba de incomodar o de avergonzar, simplemente entender que es parte de la comunicación que tenemos con Dios, que es la comunicación que tenemos con Él. Pero bueno, antes de entrar más a ese tiempo de oración, quiero compartirte beneficios que tiene el que tú y yo podamos orar en lenguas. ¿Verdad? Cuando oramos en lenguas, por ejemplo, tenemos, dice la palabra, que intercedemos con gemidos indecibles, con palabras que no se entienden. Pero no solo es eso, no solo hay la bendición y el beneficio de que podemos interceder por los demás, sino el orar en lenguas nos libera del estrés. Dile al que está a tu lado, te libera del estrés. Te libera del estrés, de la preocupación. Te libera de la ansiedad, te libera del temor y aún de ataques de pánico. Tiene varios beneficios el que tú y yo podamos orar en lenguas, el que tú y yo practiquemos y desarrollemos ese don espiritual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4. Ya me ganaron ahí antes de que lo lea. El que habla, ¿qué dice? En lengua extraña. ¿Cuántos me entendieron cuando oré? Es una lengua extraña. Dice, asimismo, ¿qué? Se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Lo hablábamos hace un momento. Cuando alguien llega nuevo, cuando alguien llega a la iglesia, a la casa, que es una nueva persona, mejor es que en vez de que ores en lenguas, pues mejor le des una palabra de entendimiento. Porque probablemente ya en tu casa, en el camino, donde quiera que vas, tú estás orando en lenguas. Y dice la palabra, el que habla en lengua extraña, a sí mismo, a ver, hazle así, a sí mismo se edifica. La palabra edificar en la etimología, en el latín, viene de la palabra adificaré. Está compuesto de dos palabras. La primera, que es aedes, que significa edificio, casa. Y la segunda palabra, que es ficar, que viene del latín ficaré, de la raíz de faceré, que significa hacer, reparar o construir. Así es que si unimos las dos cosas, estamos hablando de edificar una casa, de levantar un edificio. Por eso les he comentado, esto lo hicimos con la idea de que podamos entender lo que significa edificar. Acabamos de leer que el que ora en lengua extraña se edifica a sí mismo. Y tú puedes decir, pero es que yo no soy un edificio. Pero sí somos una casa, somos un templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjate algo bien importante. Ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice la palabra, o ignoran que su cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. No te perteneces, le perteneces a Dios. Fíjate lo que nos está diciendo, tu cuerpo es templo. Dile al que está a tu lado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo.
¿Qué parte de nosotros es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué parte de nosotros es el templo del Espíritu Santo? Última oportunidad. ¿Qué parte de nosotros es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No tu espíritu, no tu alma, tu cuerpo. Tu cuerpo es edificado cuando tú y yo oramos en lenguas. Es el templo. ¿Cómo crees que Dios quiere su templo? Todo enfermo, estresado, ¿no? Temeroso. ¿Cómo crees que Dios quiere su templo? ¿O cómo es el templo de Dios? El templo de Dios, Dios lo quiere limpio, santo. Dios quiere su templo sano, completo, que no le haga falta nada. Por eso la palabra nos habla de que tú y yo somos edificados. Dice, el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahora fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora. Escucha bien esto. ¿Quién está orando cuando oramos en lenguas? Mi espíritu. No mi cuerpo. No mi mente. Porque si yo oro de acuerdo a mi mente, de acuerdo a mí mismo, entonces yo empiezo a orar en mi entendimiento. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Pero cuando mi espíritu ora, dice, es una lengua extraña, una lengua desconocida. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Aquí hay algo bien importante, porque cuando yo estoy orando, riba kama raba sondo, ruma hama shanda raba kama sanda, riba kama lava sanda, no está orando mi mente, porque mi mente no lo puede entender. ¿Quién lo está orando? Lo está orando mi espíritu, porque es a través de mi espíritu que yo tengo una comunicación con Dios. Entonces, a través de mi espíritu hay una edificación. ¿Hacia dónde? Hacia mi cuerpo, hacia todo mi ser, porque dice el que ora en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica. Ahí sí se está refiriendo a todo lo que somos. Pero ¿cuál es la área que es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Así es que especialmente y específicamente cuando oro en lenguas, lo que es edificado es mi cuerpo. ¿Cuántos quieren ser edificados en su cuerpo? 14:21 de 1 Corintios dice, y en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, dice, y aún así, y dice, ni aún así me oirán, dice el Señor. Esta palabra de 1 Corintios 14 dice que está hablando del tiempo de la ley. Está hablando de que es algo que fue profetizado desde el tiempo de la ley. Y vamos a verlo en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 11 y versículo 12. Dice así: porque en lengua de tartamudos, fíjate lo que dice, lengua de tartamudos. ¿Cómo hablan los tartamudos? ¿No? De repente, digo, es algo chistoso que de ahí se avienten muchos chistes la gente, ¿verdad? Porque hace burla o le da risa de cómo hablan los tartamudos. No les entiendes a veces. Y dice Dios, en lengua de tartamudos y en lengua ¿qué? Extraña hablaré a este pueblo. Hablaré hablando Dios. Dice a los cuales Él dijo,
Este es el reposo. Den reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Fíjate lo que dice la palabra. A los cuales Él les dijo: este es el reposo. Este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? Dice: les hablaré en lengua de tartamudo, en lengua extraña. Este es el reposo. Otro de los beneficios que trae orar en lenguas es entrar en una tierra de reposo. Es entrar en una tierra de descanso. Por lo regular, gracias a Dios, siempre fui tranquilo. Nunca fui muy alocado, que se podría decir, ¿no? O sea, para los que me conocen, pues dicen, no, y me conocen, soy tranquilo. Pero bueno, finalmente también se me podía ir la boca, podía decir cosas o podía hacer cosas que no estaban bien, aunque fuera tranquilo, ¿verdad? Pero cuando tú y yo empezamos a meternos con Dios, cuando tú y yo empezamos a conocer a Dios, cuando tú y yo somos sumergidos en el Espíritu Santo, algo empieza a suceder, tu vida empieza a ser transformada. Y definitivamente, ¿verdad? Hay muchas personas que me dicen: yo quisiera tener la paz que tú tienes. Y la verdad es que he pensado, la gente a veces dice: quisiera tener la paz que tú tienes, pero no hacen lo que yo hago. Lo he pensado, ¿por qué? Porque a veces decimos: yo quisiera ser como aquella persona, pero muchas veces no queremos hacer lo que la otra persona está haciendo para poderlo lograr. No sé si me explico. O sea, queremos vivir en la paz de Dios, pero no queremos orar. Queremos vivir en la paz de Dios, en su reino, pero no queremos leer la Biblia. Queremos los beneficios de Dios, pero sin embargo no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces por eso dice: les hablé de esta forma, pero dice, pero no quisieron oír. Ahora fíjate, hablando de los beneficios, dice dos beneficios: reposo y refrigerio. Dios nos habla que cuando tú y yo oramos en lenguas, recibimos también estos dos beneficios. En Estados Unidos utilizan mucho la palabra R&R o RR, o hablando de cuando una persona hace ejercicio o hace cardio, ¿verdad? Le queda una sensación de RR, de reposo y de refrigerio. ¿Cuántos han hecho ejercicios en algún momento? ¿Verdad? Cuando tú haces ejercicio te quedas tranquilo, hay un reposo, hay un descanso, hay algo que le sucede a tu cuerpo. Pues la palabra nos dice que cuando tú y yo oramos en lenguas, hay un reposo y hay un refrigerio sobre nuestras vidas. ¿Alguien ha oído ese término de RR o de RR? ¿Sí? Ok, no lo supe explicar muy bien, pero finalmente es reposo y refrigerio. Dios le habla al pueblo a través del profeta Isaías y les habla del reposo, les habla de dar reposo al cansado, les habla del refrigerio. En el libro de los Hebreos, Dios habla acerca de este mismo reposo y le dice que por causa de que ellos no obedecieron, no pudieron entrar en el lugar de reposo, no pudieron entrar en el lugar de descanso. Y entonces perdieron la oportunidad de ser edificados por Dios. Perdieron la oportunidad de ser bendecidos. El profeta Isaías está hablando acerca de esto, acerca del reposo, está hablando acerca del refrigerio y dice que el pueblo de Israel no entró. Y cuando él está hablando acerca de esto, dentro del mismo contexto, está hablando acerca de la tierra prometida. Entrar al reposo de Dios es una tierra prometida, es un lugar donde Dios nos quiere meter. En el mismo contexto se refiere a una tierra donde fluye leche y miel.
Dios les dijo: ustedes van a entrar a ese lugar y van a beber de pozos que ustedes no cavaron. Van a comer de viñedos que ustedes no plantaron. Van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Literalmente nos está hablando de entrar en una tierra de reposo. Literalmente nos está hablando de entrar en una tierra de descanso. ¿Cuántos anhelamos un reposo de Dios? ¿Cuántos anhelamos la paz de Dios? ¿Cuántos anhelamos vivir libres del estrés, libres del temor? ¿Cuántos anhelamos vivir así? En Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: procuremos pues entrar ¿en dónde? En aquel reposo. Dile al que está a tu lado: procura entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga, dice, en semejante ejemplo de desobediencia. Pero lo importante es el principio, dice: procura entrar en ese reposo. ¿Cómo lo procuramos? Cuando oramos. Cuando estamos orando, riba, kama, lava, sondo, ruma, hama, shanda, raba, sanda. Estamos lavando los trastes, ruma, kama, lava, raba, sondo, raba, kama, shanda. Estamos limpiando la mesa, riba, hama, lava, sondo, raba, kama, shanda. Estamos en el micro, riba, kama, lava, raba, sondo, ruma, kama. Donde quiera que vamos, estamos orando, 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 orando en lenguas. Estamos procurando entrar en el reposo de Dios. Estamos procurando que nuestro cuerpo sea edificado, que nuestro cuerpo sea fortalecido, que nuestro cuerpo sea levantado. Un último versículo que quiero leerte, si quieres, David, apoyarme con el teclado, es Lucas capítulo 1, versículo 27. En esta traducción es la King James, es una traducción que está en inglés, pero está traducida al español. Dice: el corazón de los hombres, ¿qué dice? Desfallece de miedo y de velar. ¿Por qué? Por las cosas que vienen sobre la tierra. Esta parte es muy importante y fundamental para lo que hoy estamos viendo. Dice: el corazón de los hombres desfallece de miedo y velar, dice, por las cosas que vienen sobre la tierra. Uno de los principales problemas que estamos viviendo en el mundo entero es el estrés, es la ansiedad, es la preocupación, es el temor. En la vida del cristiano, en la vida de las personas que conocemos a Dios, muchas veces cuando vemos que se empiezan a cumplir las señales, empezamos a ver como lo que acaba de suceder, el terremoto, el temblor, los temblores, el temblor que acabamos de pasar, cómo las casas, algunas casas se están desgajando, cómo los ríos están sucediendo cosas que están escritas, que Jesús dijo que estarían pasando. Dice: en ese tiempo habrá pestes, habrá, hablando de las pandemias, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Una persona que no está siendo fortalecida por Dios, a través de la oración, a través de la palabra, dice la palabra, deja el versículo por favor, dice: el corazón de esas personas desfallece. El corazón de esas personas, cuando está hablando del corazón, está hablando de cardia, está hablando de las emociones, de los sentimientos. Está hablando de cómo se mueve el estrés en el corazón de una persona. Hay tantas noticias, hay tantas situaciones que están pasando en el mundo. Lo que está pasando en Israel, ¿cuántos han visto las noticias de lo que está pasando en Israel? La guerra que hay en Afganistán, ahorita lo que sucedió, cómo están maltratando a las mujeres. Es impresionante. Todo eso que está sucediendo son señales
que Jesús habló que ocurrirían antes del fin. Pero ¿sabes qué está pasando? La gente está metida en temor, en estrés. Y sabes una cosa, no solo la gente que no conoce a Dios, sino la misma iglesia. Nosotros que conocemos a Dios muchas veces estamos estresados. Muchas veces estamos con temores, en enfermedad, en preocupación, en ansiedad. Y no se trata de ignorar que las cosas están sucediendo. No se trata de pensar, ay, no pasa nada. No, claro que están sucediendo las cosas. Pero se trata de que más que estamos viviendo en estos tiempos que son difíciles, es cuando más necesitamos buscar a Dios. Es cuando más necesitamos lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Estudiamos en el instituto, mi esposa y yo, gracias a Dios, hace ya casi 5 años. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero ya tiene un buen rato. Más bien como 10, ¿verdad? Ya. Como 10 años, ¿verdad? No inventes, ya estábamos platicando con Andy antier y decíamos, ya un buen de años de conocernos, gracias a Dios. Estudiamos en el instituto y yo me acuerdo que me sucedía algo muy comúnmente, y el diablo lo utilizaba para acusarme. Y es que de repente ya me tenía que ir a trabajar y me levantaba tarde, y me pasaba recurrentemente, y me levantaba y ya no oraba, y todo el día estaba bien sacado de onda, y todo el día estaba así como que no manches, es que y si no me salían bien las cosas, seguro porque no oré. Es que seguro, pues es que si hubiera orado me hubiera ido bien. ¿Cuántos les ha pasado ese tipo de cosas? ¿No? Y entonces no leía la Biblia y no oraba. Imagínate estudiando la escuela y teniendo que hacer tareas cuando no orabas. Entonces ya en un momento de crisis, di conmigo crisis. En un momento de crisis me acerqué con la pastora, con la que instituyó ese instituto, y no solo eso, sino Amistad Cristiana, la doctora Pardillo, por los que la conocen. Me acerqué a ella y le dije, oiga pastora, tengo un problema. Es que a veces como me levanto temprano, me quedo dormido y me tengo que ir a trabajar, y a veces no oro. Y yo pensé que iba a levantar su mano así como el profeta, iba a imponer sobre mí sus manos y me iba a decir, resucita en el nombre de Jesús y vas a ser el mayor hombre de oración. ¿Sabes qué me dijo? Eres un religioso. No manches, de una autoridad de ese tipo, decirte que eres un religioso. Dije, no manches. Yo no esperaba eso. Hay personas que luego me dicen, ora por mí. Yo le digo, ¿tú puedes orar por ti? No, bueno. Me costó trabajo y un tiempo entenderlo, si te soy sincero. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Llegó un momento en que me di cuenta que sí era un religioso. Porque durante todo el día tú puedes estar orando. Tú puedes estar en tu trabajo y estás Rumalaba Sandra, Padre, gracias por este día. Riba Kamalaba Shandra, Señor, bendigo mi familia, Señor, bendigo mi casa. Y estás ahí manejando, por ejemplo, yo que manejo, y voy manejando y voy orando y le voy dando gracias a Dios. Voy en el metro y como ahora traigo cubrebocas, pues más a mi favor. No, pues voy orando, la gente ni se da cuenta que voy. Ahí te va esta. El otro día se subió una chava, no me acuerdo bien si era de santería o era de la Santa Muerte, no me acuerdo exactamente. Pero ¿qué crees que venía en el metro? Y venía orando todo el camino del metro. O sea, desde que yo me subí hasta que me bajé, ella estaba orando en el metro.
y todos la oían. ¿Sabes quién le dijo algo? Ay, no, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué oras? Nadie le dijo nada. Digo, no se trata de que todo el mundo te oiga, pero hay personas que están en las tinieblas siendo usadas por el diablo. ¿Y qué crees? Si oran. Y tú y yo, que conocemos al Dios Todopoderoso, no oramos y no aprovechamos la oportunidad que tenemos, que durante el día tú puedes estar orando. Entonces, ¿sabes qué hice? Tomé una decisión. Cuando tengo la oportunidad de orar desde temprano, tomo mi tiempo de oración, pero no digo amén. ¿Por qué no dice amén, pastor, si eso es bíblico? Porque cuando decimos amén, ¿qué estamos haciendo? Estamos cerrando la oración. Estamos diciendo, ya se acabó el tiempo. Yo ya no le digo amén. ¿Por qué? Porque durante todo el día yo sigo platicando con Dios. Entonces, si se me ocurre pedirle otra cosa a Dios, o si bendigo a alguien, o si estoy orando por alguna situación de ustedes, ¿sabes qué? Yo ya no le tengo que decir amén, porque yo me la sigo orando todo el camino, durante el trabajo, durante mi día, en todo lo que hago me la paso en oración. Gloria a Dios. Todo el tiempo podemos estar orando. No necesitamos un momento específico. La semana pasada y hoy también hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la familia de Cornelio, sobre los servidores, sobre los que trabajaban con Cornelio, todos empezaron a orar en lenguas. Así es que yo oro hoy que cada uno de los que estamos aquí, y si tú no oras en lenguas, hoy te empieces a soltar a orar en lenguas en el nombre de Jesús. Así es que qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes, envíanos un mensaje, queremos conocerte y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.